¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su podcast Manada Nocturna. Chuyin, ¿cómo estás? Todo muy bien. ¿Tú, hermano? Aquí andamos al pie del cañón. Medio estresante la semana, pero no paramos de hacer esto. ¿Y cuándo la vida no va a ser un reto? Eso no para, Nunca, jamás. nunca jamás. Bueno, pues bienvenidos a toda la Manada Nocturna. Muy buenas noches. Esperamos que hayan tenido una excelente semana. Y el día de hoy vamos a continuar con otro esquema en base a lo que es la terapia. En el capítulo anterior abordamos lo que era la terapia general, el por qué es necesaria la terapia, pues para qué nos sirve en diferentes circunstancias, un poco más personal. Hoy vamos a traer tres tipos de terapia, que es la terapia familiar, la terapia de pareja y la terapia personal. Les voy a dar como una pequeña definición de cada una de ellas y vamos a abordar también para qué nos puede servir cada una. La terapia personal, que es la terapia humanista, que es en la que nos vamos a basar nosotros. Te voy a leer esto. La terapia humanista sirve para promover el desarrollo personal, el bienestar emocional y la autorrealización del individuo. Su enfoque terapéutico y educativo se centra en ayudar a las personas a encontrar sentido en sus vidas, tomar decisiones auténticas y desarrollar su potencial al máximo. Las aplicaciones principales son, bueno, pues la terapia psicológica ayuda a separar conflictos emocionales, baja autoestima, ansiedad o crisis existenciales. Fomenta la autoaceptación y el crecimiento personal, más que centrarse en síntomas o trastornos. Educativamente promueve un aprendizaje más libre, creativo y centrado en el estudiante o en los jóvenes y estimula el desarrollo emocional y la autonomía. Se usa para trabajar metas personales, autoconocimiento y mejora de relaciones. Es común en procesos de liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones. También mejora la comunicación, la motivación y el bienestar laboral. En resumen, la psicología humanista sirve para ayudar a las personas a vivir con mayor plenitud, autenticidad y sentido, confiando en su capacidad para crecer, cambiar y construir una vida significativa. Esa es la definición de la terapia personal humanista. Ahora te voy a dar la definición de la pareja. Pareja sirve para mejorar la relación entre dos personas que mantienen un vínculo afectivo, ayudándolas a enfrentar dificultades, fortalecer su conexión emocional y construir una convivencia más sana y satisfactoria. ¿Para qué nos sirve? Resolver conflictos y malentendidos. Facilita el diálogo, sobre temas problemáticos como celos, dinero, sexo, familia, crianza, etcétera. Ayuda a manejar desacuerdos de forma constructiva sin recurrir a gritos, silencios o agresiones. Mejora la comunicación. Enseña a expresar necesidades y emociones de manera clara y respetuosa. Fortalece la escucha activa y la empatía. Recupera la conexión emocional. Ayuda a reencontrarse emocionalmente después de crisis, distanciamiento o rutinas monótonas. Trabaja en la reconstrucción de un vínculo afectivo y en la intimidad. También interviene en momentos de infidelidades, pérdida de un hijo, problemas de fertilidad o cambios vitales importantes. Estas son como las crisis de pareja. Proporciona herramientas para tomar decisiones y adaptarse a nuevas realidades. Acompaña a la pareja en decisiones como de mudarse juntos, tener hijos, separarse, etcétera. Y facilita una evaluación realista de la relación y todas sus posibilidades. En resumen, la psicología de pareja sirve para fortalecer la relación, prevenir rupturas innecesarias y mejorar el bienestar mutuo. Ofrece un espacio neutral donde ambos miembros pueden ser escuchados, comprenderse mejor y trabajar conjunto para construir una relación más saludable. Esta es la de pareja. Y vamos a ir a la última, que es la familiar. La terapia familiar sirve para mejorar las relaciones y la dinámica dentro de una familia, ayudando a sus miembros a resolver conflictos, comunicarse mejor y crear un entorno emocionalmente saludable. Se enfoca en cómo las interacciones familiares afectan al bienestar individual y colectivo. ¿Para qué nos sirve? Ayuda a manejar tensiones entre padres e hijos, entre hermanos o entre parejas, facilita el diálogo respetuoso y la comprensión mutua. Enseña habilidades de escucha activa, expresión emocional y resolución de desacuerdos. Promueve una convivencia más armónica. Ayuda también para abordar crisis y cambios. Apoya a la familia en momentos difíciles como divorcios, enfermedades, pérdidas, cambios, migraciones. Ayuda a adaptarse a nuevas etapas del ciclo vital de la familia, como es el nacimiento, la adolescencia o una jubilación en caso de los mayores. Y también es para fortalecer círculos y vínculos afectivos.
Fomenta también la empatía, el apoyo mutuo y el sentido de pertenencia dentro de la familia. También se pueden prevenir y tratar problemas psicológicos, abordar conductas problemáticas en niños, adolescentes, como la rebeldad, ansiedad, adicciones, etcétera. Y se considera que muchas dificultades individuales están influenciadas por el contexto familiar. En resumen, la psicología familiar sirve para mejorar el funcionamiento emocional y relacional de las familias, promoviendo el bienestar de todos sus miembros. Es especialmente útil cuando los problemas no pueden entenderse o resolverse de manera individual, ya que muchas veces tienen raíces en las dinámicas familiares. Muy bien. Bueno, yo elegí estas tres terapias porque a nivel personal son las que yo he podido ya experimentar. O sea, en la parte de la familia, sobre todo, que fueron los primeros encuentros. Y aquí es donde vamos a empezar a abordar estos detalles. Un momento. Bueno, ya citando lo que es la definición de cada una de las terapias y para qué nos sirven, obviamente ya cada quien va a identificar todo esto. Aquí, bueno, vamos a abordar nosotros, tú en estas terapias que acabamos de abordar, la humanista, familiar y de pareja, ¿cómo fue tu encuentro con alguna de ellas? Tu primer encuentro. Fue respecto a la humanista Sí, y se dio en la maestría. Mm, para mí fue, bueno, a mí me encanta aprender y sobre todo me intento prepararme mucho para el aspectos psicológicos respecto a mi persona. sí, Perdón, perdón de nuevo. Yo con la que he tenido experiencia directa es con la humanista, sí, por la maestría que estudié, que fue la maestría en desarrollo docente. Ahí tuve una maestra fenomenal que se llama Malenita. Perdón si no me acuerdo del apellido, pero próximo, o en la descripción lo tendrán. sí, Y indirectamente fue con la familiar, porque tengo una amiga que es psicóloga que estudió una maestría en la Universidad de La Salle Bajío en terapia familiar. Y ya ella pues me platicaba un poco, conversábamos y me pasaba lecturas muy interesantes respecto a lo sistémico. ¿Y cuál era la otra terapia? ¿Me recuerdas? son humanista, de pareja y familiar. Y de pareja entra también en lo sistémico. Entonces, directamente yo puedo decir que mi experiencia ha sido con la humanista, indirectamente con la familiar y con la de pareja, que pues prácticamente, o se podría reducir, si se me permite. Yo sé que hay personas que pueden ver este podcast de, ay, ¿qué estás diciendo? Bueno, sean un poco laxos con lo que voy a decir. Em, la terapia de pareja o terapia familiar se puede reducir a terapia de pareja. Sí, Obviamente no es la misma relación que se tiene un padre con su hijo o hija, pero es, digámoslo así, es muy similar. sí, Entonces yo con la que he tenido experiencia directa ha sido con la humanista, y yo honestamente lo digo con total sinceridad, es la que a mí me funcionó. ¿Por qué? Porque yo desde anteriormente yo ya había indagado sobre mi infancia, con lo poco o mucho que yo había leído sobre el psicoanálisis, no el freudiano, no el ortodoxo, también hay que decirlo, sino el de Fromm, que es el que a mí me convence. el de Eric Fromm. Sí. Hay muchos tipos de psicoanálisis. De hecho, hay muchas personas hoy en día que dicen que el psicoanálisis ya está superado. Bueno, yo respeto, no soy psicólogo ni psiquiatra y ni pretendo serlo, pero pues no sé qué quieren decir con superado. Pero yo lo que sí aprendí muchísimo es con la humanista. Muy bien. Sí, bueno, elegí yo estas tres porque sí están un poco entrelazadas. O sea, pues, sabemos que hay muchas, o sea, sabemos que hay muchos tipos de terapias, se me hacen más complejas y no considero yo ser la persona adecuada para explicarlas. Estas se me hacen entrelazadas porque partiendo del encuentro de la terapia humanista, personalmente hablando, fue cuando empiezas a preguntarte tú el quién soy, por qué me siento así, o sea,
empiezas a tener ya un conflicto personal. Y ahí es donde viene el desarrollo. Ahora, de lo que mencionábamos en la parte familiar, todos venimos de un contexto familiar que nos provoca también ese tipo de detalle. Entonces, o sea, cuando nos legan ciertos traumas, ciertos trastornos, se pudiera decir ciertas dolencias, O taras. las taras mentales, claro, que se van forjando después, muy, muy difícil de arrebatarse, uno personalmente. O sea, te llevan a ese problema ya después personal, o sea, van de la mano. Igual manera, cuando tú tienes un desarrollo personal, en lo primero que empiezas a darte cuenta es cuando tienes una pareja, cuando vas viendo esos baches. Por eso van como pues como esta trinidad, no sé cómo decirlo, como este pequeño círculo, van muy entrelazadas. Mi primer encuentro fue cuando empecé a trabajar lo familiar, mis conflictos personales, cuando te das cuenta precisamente de que tienes unas taras mentales por el contexto en el que te desarrollas de manera familiar, los problemas que tienes con tu padre, con tu madre, la relación con tu familia y ese tipo de experiencias, pues no te dan una herramienta clara para desarrollarte, te sientes incompleto, no te comprendes, eh, legas como ciertos hábitos de los que tú no eres consciente. Bueno, es que también no recibimos esa educación. Vamos a dar una pequeña pausa. Una disculpa, tuvimos un problema ahí de audio. Sí, decías, no recibimos educación. No, claro, o sea, naturalmente estamos conscientes de que por tema generacional es muy difícil que pues la familia se hubiera preocupado por tener la opción de darnos esas herramientas, ¿no? O sea, nos quedamos anteriormente en que hicieron lo que pudieron. Es que también yo considero que en la sociedad mexicana, y no podemos hablar de otra sociedad, y yo diría la sociedad mexicana leonesa, que también tiene que ver porque no es la misma cultura la que tenemos aquí en León, Guanajuato, que la que se tiene en la Ciudad de México o la que se tiene en otras regiones del país. Sí, cada ciudad tiene su propia idiosincrasia, pues sus propias Y su ideas. propio derrotero. Sí, Entonces, nosotros heredamos ideas ya culturales. Y en eso consiste para mí la verdadera autoeducación y lo vuelvo a repetir, la autoterapia. Para mí, y no me voy a cansar de decirlo, la finalidad de la terapia psicológica, sea de cualquier paradigma que sea, es darle herramientas al paciente, vamos a llamarlo así, sí. para que él solo tenga la capacidad o sea capaz de salir adelante y tener una vida funcional. Porque bueno, los trastornos ahorita, yo estoy estudiando mucho sobre ello y hay un libro maravilloso que se llama Trastornos de la Personalidad de Hawthorne, que yo creo que los psicólogos tienen que hacer una referencia obligada. Bueno, yo creo, me puedo equivocar, pero para mí Sí. ahí se define lo que es un trastorno psicológico o psíquico, que vendría siendo un trastorno mental. Y la palabra clave aquí es la disfuncionalidad comportamental, sea psicológica o emocional o de cualquier índole. Pero cuando ya el, el individuo no puede sostener una, un comportamiento funcional, es decir, si el individuo no puede mantener su vida sin conflictos psíquicos o emocionales o cognitivos, todo está bien. Pero desde el momento en que ya entra una disfuncionalidad, ahí ya se requiere la terapia. ¿Cómo podría ser un ejemplo de esa carencia, pues, de esa disfuncionalidad? Muy sencillo. Por ejemplo, el trastorno compulsivo, obsesivo Obsesivo compulsivo. compulsivo. Ahí está. Una persona con un trastorno obsesivo compulsivo que tiene que ser diagnosticado por un profesional, no por nosotros, porque nosotros no somos profesionales, hay que dejarlo muy en claro. No, no. O sea, nosotros estamos Nosotros no. compartiendo herramientas a base de experiencia. Sin Sí. embargo, por eso mencionaba, o sea, lo hacemos a raíz de la experiencia y de haber recibido precisamente una ayuda profesional. Y tiene esto que estar diagnosticado por un psicólogo clínico. Una persona que padece de ese trastorno
no es libre de sus acciones. Tiene, por ejemplo, es un solo ejemplo, eh, mantener limpia una zona y hasta que no está pulcra, pero impecablemente pulcra, es cuando empieza a desenvolverse naturalmente. Pero ese desenvolverse naturalmente dura poquísimo, porque es imposible mantener una superficie o un lugar pulcrísimo. Ese es un Sí. trastorno obsesivo compulsivo. Lo que no quiere decir que si una persona está obsesionada con la limpieza, Sí, no siempre va a ser un trastorno. no, 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 no. O no, sea, yo por eso estoy sí. diciendo, eso tiene que ser diagnosticado por un profesional. Sí, claro, claro. Sí, no, no, no es como sacar una deducción y porque tengas una conducta, ya tengas una patología, claro. Para nada, Entiendo, para nada, entiendo. para nada, para nada, para nada. Tú que estás en el área pedagógica, que tienes, pues sí, contacto con mucho estudiante, ¿crees que, bueno, actualmente crees que en el desarrollo familiar, hablando de nuestro desarrollo familiar y de los conflictos que llegan a tener los adolescentes, que es decir, que adolecen de todo, ya haya más herramientas, No, ¿no? herramientas no quiere decir información al alcance de la mano. De hecho, yo diría que ahorita hay tanta información que las herramientas se esconden. Me explico. Un adolescente, nosotros lo fuimos, en nuestro contexto, nuestros padres nos dejaron solos. Al menos yo cuento lo que a mí me pasó, Claro. Sí, no, bueno, sí. Estamos hablando de tu de circunstancia. mi circunstancia, que no quiere decir que es la circunstancia universal. Lo que a mí me pasó es que a mí mis padres me dejaron solo porque no tenían las herramientas para apoyar. Oye, también tengo que decirlo, éramos 6 en mi casa. Sí, pues familias grandes. Y que ahorita yo soy padre de familia y que solamente tengo uno. No, no se compara en absoluto. Ahora, yo tengo una preparación y estoy legitimado por medio de un título universitario, tanto en la universidad como en un posgrado. Mis padres no. Eh, No, eso ya es una línea, una pauta muy grande en la que tú ya puedes tener, o sea, ya tienes más bien unas herramientas muchísimo más en grandes. teoría, porque hay muchas personas que están legitimadas por un título universitario, pero no estudian nada. Ok, sí. No hay que confundirnos. Que tú estés legitimado por un título universitario no quiere decir que sigas siendo estudioso, y mucho menos en el campo del desarrollo humano. No, bueno, es que el estudio son las bases, son las bases. Y si ocupas un espejeo, una, pues sí, una experiencia, o sea, ya a nivel profesional para tú también darte cuenta de cómo puedes ayudar a los individuos. O sea, no es nada más como incursionar, porque no, el hecho de estudiar no significa que tú también puedas impartir una terapia o que tengas la capacidad de realizar la misma. A pesar de que pueden estudiar para ser terapeutas. Sí, Y hay que decirlo, y en el último podcast creo que no lo hice explícito, Octavio, pero ahorita sí lo quiero aprovechar en la coyuntura para decirlo. No todas las terapias funcionan para el mismo tipo de problemas. Hay terapias muy específicas que lo que buscan, por ejemplo, la gestáltica, es solucionar y darle las herramientas al paciente para que salga avante de una situación en particular en el presente. No indaga el pasado del paciente. ya esto dependería según lo que esté padeciendo la persona, naturalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Esto es circunstancial y tiene que ser acotado por un diagnóstico de un profesional, no por un diagnóstico ni tuyo ni mío, porque nosotros no somos profesionales y tampoco no nos estamos, valga la expresión, orinando fuera de la olla. Nosotros no vamos a hacer eso. Siempre vamos a remitir, vayan a un profesional serio y cualificado. Y calificado. Y también cuenta mucho cómo se desarrolle el terapeuta, porque hablábamos de la pseudo, ¿cómo lo llamamos? Terapia. Las pseudoterapias. Sí, o sea, estamos hablando nosotros de lo humanista, efectivamente tú lo aterrizas como que tiene que ser un profesional. No, no tenemos que, yo digo que nadie tendría, no, nadie debería de tener la necesidad de, cuando tú vas a una terapia, mm, que se salga del esquema de la terapia humanista, donde empiezan a dar ya remedios que son pues totalmente absurdos, ¿no? Yo desde mi punto de vista personal, o sea, que te dan otro tipo de supuestas herramientas mágicas
verdades falsas. O panaceas, ¿no? No, pues es que son falacias, o sea, no ayudan al individuo y eso es lo que provoca que una persona al entrar a ese tipo de supuesta terapia, al no ver resultados y un avance, o un progreso, pues descalifique pues la parte de la terapia humana impartida por un profesional, sin meter brebajes mágicos, pues por hacer ese paréntesis. Digo, porque yo lo viví. Y he tenido, pues, conflictos familiares, conflictos de pareja. Yo en mi caso, en cuestiones de pareja, cuando tuve mis problemas de pareja, pues sí te das cuenta de que traes una falta de desarrollo tremenda, que efectivamente no la desarrollas en la familia, al contrario, traes muchos problemas familiares, traes muchos problemas personales. Lo que mencionaba en los ejemplos, traes muchos problemas de seguridad, de autoestima, no sabes ni siquiera pues cuál es el propósito, ¿no? De tu vida, o sea, tus convicciones. Es importante mencionarlo, ¿no? O sea, también para aterrizar que hay que también en el momento de que uno elige acercarse con un verdadero profesional donde te sientas a gusto. Y yo recomiendo, corran donde haya eso, ¿eh? O sea, es Pero es que también personal. hay que correr riesgos. Sí, pero vaya, quieras que no, por lo menos de mi parte está la responsabilidad de hacerle saber a la gente que ese tipo de cosas sí pueden llegar a servir en otro tipo de ejercicios, tal vez otro tipo de recuperación física. En la ansiedad, por ejemplo, puede haber unos ejercicios que sirvan. Pero dependiendo del paradigma que se esté tomando. Porque también, vuelvo a lo mismo, hay terapias que indagan las causas Sí, la raíz del del conflicto. problema, pero hay momentos en la vida de un particular de un individuo que no es importante, y esto sí quiero que quede súper claro, una persona, por ejemplo, que está padeciendo de relación y de una manipulación perversa, que luego vamos a tratar ese tema ya muy a profundidad en otros podcasts, porque lo vamos a definir, pero ahorita vamos a hablar sobre manipulación perversa. Hay personas que padecen de eso y que no es importante el saber por qué la padecen, sino el momento es que dejen darle herramientas a ese individuo para que deje de padecer de esa manipulación. Y hay psicoterapias muy específicas. Vuelvo a mencionar, ahorita lo que se me viene es mucho es la Gestalt, perdón, que se enfocan en darle herramientas al individuo para que salga avante en ese momento. Sí, de la hora en adelante. No se Simplemente en va eso, a en la aquí y en la otras ahora. cosas. La Gestalt es mucho del cuerpo. ¿Y qué más nos puede aterrizar en la aquí y en la ahora si no es el cuerpo? No, bueno, es que es el principal que nos da Es el vínculo una. con la realidad Sí, esa humana. es donde tú sientes el síntoma, el dolor, el padecimiento. Es lo que te detona el saber que no estás bien. Es la primer parte, bueno, la primer forma en que nos damos cuenta, ¿no? Pero vamos a suponer que una persona que está siendo hostigada por su patrón o por su jefe, no le vas a hacer psicoanálisis. No, y no está consciente de que está siendo manipulado. O sea, él, El punto es ese, hacer que se haga consciente esa persona, ese individuo, y darle herramientas para que se salga de ese círculo vicioso. Y si es necesario renunciar, renunciar. sí, que identifique dónde está, ¿no? Exacto. Quiero saber, o sea, cómo ubicarlo en el mapa. Y Porque, listo, pero sí, no vas a indagar las causas. Oye, ¿por qué está siendo manipulado? Es que no va en ese momento. ok. Y en el podcast anterior no me fue posible aterrizar muy bien esta idea, pero ahorita estoy aprovechando ya la coyuntura, que es fundamental que si uno está padeciendo y que es urgente una solución, es una terapia en específico. Y Sí. también hay que correr riesgos y hay que equivocarse y hay que decepcionarse de terapeutas. ¿Qué quiero decir con esto? Este terapeuta no me funcionó. Eso no quiere decir que la psicoterapia en general no me vaya a funcionar. Eso ya sería hacer una generalización, pero que sería perjudicial para el individuo que está padeciendo. No sé si me Sí, estoy es que, explicando. no, es que sí, tiene un flujo. No puedes colocar una herramienta que no es adecuada en el momento. Simplemente. Sí, simplemente.
Y bueno, y menos si la persona no está consciente de lo que le está pasando. O sea, eso es lo Y peor no que le vas puedes a hacer hacer. sí, es que por tu familia, por lo que viste de niños. No, 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 bueno. no, no. No, Ahorita lo que es importante es saber y darle una solución al problema. si el individuo no sabe lo que está viviendo, ni siquiera le va a servir. Yo creo que hasta lo vas a confundir más. Vas Y, a provocar un efecto más negativo. y por eso mucha gente desconfía de la psicoterapia, porque piensan que la psicoterapia es una panacea en la cual pueden encontrar recetas que simplemente pueden llegar a ver, consulto, esto me pasa y esto es lo que tengo que hacer. La vida no es tan fácil, Octavio. Si fuera así de fácil, no habría No, claro, psicoterapeutas. es un proceso. Claro, hay que también, digo, recordar un poco lo que se mencionó en el podcast anterior que hablamos de la terapia en general como herramienta de desarrollo. O sea, todo es un proceso, no es un remedio mágico. Obviamente se necesita mucho valor para poder entrar a un proceso de terapia, llámese cualquiera de los tres que estamos manejando o de los otros que existan. Sí, pero es, o sea, es un trabajo que se va viendo reflejado de forma gradual el resultado. Y también, pues, no es fácil porque tiene uno que romper taras mentales, códigos culturales y obviamente, pues, uno nace en un contexto, ¿no? O sea, también es muy difícil cambiar las ideas de uno. O sea, ¿cómo lo llamabas tú? El que se quebran los cimientos, se quebra tu ideología cuando vas viendo la realidad. Por ponerte un ejemplo, cuando yo viví una experiencia límite y que estás en una terapia, pues te das cuenta de que también muchas de las ideas que vives no son, porque, por ejemplo, al enfrentar, por ejemplo, una experiencia límite que viene mucho en la pareja familiar y que habla mucho, por ejemplo, también de las pérdidas o enfermedades, en el momento de que uno tiene un contexto ideológico pues que te legan, ¿no? O sea, que tú heredas. Sobre todo religioso, ese Sí, es el problema. en mi caso yo sí me circunscribo en ese porque también ahí es donde se quebró todo. O sea, la realidad, hablando de la realidad como verdad de las circunstancias, Como hechos. como hechos que son irrefutables, no puedes, o sea, pues es que es un golpe muy fuerte personal. Te das cuenta de que todo lo que crees no era. Y ahí es donde entra el punto de la terapia, porque tienes que, pues obviamente todo eso que estaba lleno en tu ser, Ese vacío que se crea ese vacío que se por la crea. duda No, bueno, y por la rectificación vivencial, sí. ya, vamos a llamarla fenomenológica. Ahorita me estoy metiendo en camisa de once varas, pero vamos a llamarla así. eh, una experiencia fenomenológica es una experiencia vivida, no una experiencia pensada. No, Ya, es una verdadera experiencia, no esto, es teórico, no, ya es una verdadera es vivencia que un te hecho. desencadenó. Sí, exacto, es un hecho, como por ejemplo el evento, ya es un evento, vaya. Es un No estamos hablando de una teoría o de una suposición, que cuando estamos jóvenes, pues es lo más lo que nos acercamos, ¿no? O sea, hablar de la teoría, ¿no? No conocemos bien la verdadera circunstancia de las cosas. Cuando estamos jóvenes, yo lo veo con mis estudiantes de secundaria y de universidad. Yo intento decirles, muchachos, no crean que lo que ustedes ven ahorita es la verdad o la realidad. Es muy difícil, pero híjole, yo como padre de familia, no me queda de otra más que mostrarle a mi hijo mi camino, para empezar. No puedo mostrar otro camino que no sea el mío. No, bueno, naturalmente creo que vas a partir de tu propio ejemplo, No ¿no? O puedo, sea, pero de es tu propio sincero contexto. Ah, y sobre no, todo bueno, claro. analizado. Pero ya hablar de realidades, híjole. Bueno, yo pongo ese término porque por eso te mencionaba, o sea, son experiencias límite. O sea, Bueno, en cualquiera de las tres que vamos, tanto en la parte familiar como en la parte de pareja y en la parte personal, que obviamente va ligada, porque puede ser cualquier pérdida, pero es una experiencia límite. O sea, una experiencia límite donde, bueno, en mi caso, pues había un vínculo de amor, o sea, era familiar totalmente, es decir, era un vínculo sincero, donde verdaderamente ese vacío te provoca un dolor, o sea, es verdaderamente desquebrajante y nadie está preparado para eso.
Nadie. Es difícil. Por muchas lecturas que tengas No, no se o puede. por muchas pláticas que tengas con gente súper preparada, tanatólogos, filósofos, terapeutas, Cualquier profesional. cualquier profesional respecto a ese tema, nada, nada puede ayudar a mitigar un ápice la vivencia. No, es que es una herida que Nada, se abre, queda el rojo vivo y tiene que cicatrizar de forma natural. sin forzamientos. No, esa es otra. Y eso es durísimo. No, bueno, es otra de las grandes cosas que también se tiene que enfrentar en la terapia. No puedes adelantar un resultado sin un proceso. En cualquiera de las tres. Y en cualquiera de las En vivencias. cualquier tipo de terapia. Y tú sabes, una de las cosas que la terapia busca también es, bueno, lo mencionabas el podcast pasado, por manejar un término más o menos adecuado, estar un poco aliviado de una vivencia, pero no hay una manera de adelantar ese resultado y Y, tampoco hay una manera de mitigar. y aliviado no quiere decir ausencia de dolor. No se puede. Yo creo que hasta en procesos más simples siempre hay un sacrificio, vaya, siempre Vamos hay, a pensar en que una mujer da luz. de acuerdo. Cuando una mujer da luz, ¿qué se le dice? Que ya se alivió. Sí, ¿Eso significa que está dejando de padecer dolores físicos? no, 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 no se puede. Sí, bueno, o sea, ya no está en el dolor grande máximo de cuando está dando a luz, etcétera. Sin embargo, hay un efecto, hay un, hay una consecuencia. O sea, para empezar, el hecho de que esté aliviada de dolor no significa que ya esté totalmente sana. Que hay ausencia de dolor. No, no se puede. Y eso hay que entenderlo muy bien. La vida humana o la plenitud humana, yo nunca voy a utilizar la palabra felicidad. No. Y ahorita menos porque por las lecturas que estoy teniendo que posteriormente voy a mencionar. Yo no voy a hablar de la felicidad humana. Voy a hablar siempre de plenitud humana. Y la plenitud humana no quiere decir ausencia de dolor. Quiere decir aceptación del dolor. Porque parte, y ahorita lo estoy viviendo en mi ambiente laboral, Sí, y ahorita sí lo quiero hacer muy explícito, es siempre va a haber injusticias. Si uno bueno, piensa que la verdadera felicidad humana es que uno tenga ausencia de dolor y sea profundamente feliz, no. La felicidad es una emoción o sentimiento sí, totalmente de acuerdo. y ello no indica ausencia de dolor, No, pues es todo lo que contrario. no hay mm, más bien quise decir, hay una idea que también pues está sembrada socialmente. Es algo de lo que no estamos conscientes y por eso cuando un ser humano empieza a experimentar de manera al azar una experiencia difícil, es cuando pues viene un contra en tu mente, ¿no? O sea, tú esperas de que no haya pues esa dificultad, ese dolor. Y aparte no es fácil estar viviendo un dolor, no eres funcional, estás totalmente desquebrajado, no tienes nada claro, es como una tormenta, porque es que es un conflicto de ideas, o Creo sea, que depende del nivel de dolor, ¿no? O sea, también sí, bueno, no es que se te rompa la uña, o no, sea, claro, por eso hablaba yo de las situaciones límites que yo he compartido en nuestros eso. capítulos. Yo, por ejemplo, hablando de pérdidas familiares, que ya tuve la experiencia de enterrar a mi padre y a mi madre y a la mitad de la familia de mi padre por enfermedades difíciles, enfermedad, enfermedades también o sea, por parte de las dos partes de padre y de madre, paterna y materna, quise decir. O sea, esas son las verdaderas experiencias que te sacan de tus casillas. Tienes conflictos personales con tus ideas, manejabas lo religioso, o sea, también tu parte de la fe. Siento que va una parte espiritual también, que muy dañada totalmente, muy acorde a la idiosincrasia. Y bueno, obviamente eso no hay una manera en que se pueda mitigar el dolor. Ahora, aquí también ser consciente, o sea, cuando vas a la terapia, te enseñan a canalizar las emociones, empiezas a desarrollar
lo que mencionábamos, la inteligencia que emocional. no quiere decir suprimir o reprimir emociones. No, 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 tienes que dejarlas fluir. Y ese es otro error. También a nivel social, Pero qué difícil. no, a nivel social, acuérdate que mencionábamos en el otro capítulo hablando de terapia, o en los anteriores incluso, que pues es que ya vienen cimentadas esas ideas. O sea, es inconsciente. No se puede. Ya son heredadas, socialmente heredadas. Hay algo Sí, que se llama inconsciente colectivo el inconsciente colectivo, sí. y es inevitable. No, y bueno, obviamente también aquí ya tenemos un proceso en el que aprendemos a amarnos, aprendemos a entendernos, a comprendernos y a dejar fluir nuestras emociones, porque precisamente por ese tipo de ideas equivocadas, nosotros nos reprimimos. En el caso del hombre era reprimir sus emociones, en el caso de la mujer era pues tú no tienes derecho a eso, Abnegación. la abnegación. Pero bueno, van ligadas en todas, ¿no? O sea, como idea aterrizada para darle como continuidad a la vertiente, sí, no se puede evitar el dolor, se tiene que, pues sí, se tiene que vivir ese proceso y la idea de la terapia para mí, hoy yo lo puedo decir, sí, sí hay una forma de, cuando tú ya tienes ese nivel tranquilo, sano del proceso, de entenderte todo, puedes llegar a una resignificación. Hay que resignificar, porque eso ya ayuda a continuar el propósito de tu vida, tus convicciones. Pero ya estás hablando de un deber. Pero La alimenta la plenitud que tú resignificación, mencionabas. sí. Digo, nada más para que no confundirlo con la felicidad, ¿eh? O sea, lo que tú mencionabas. Porque Y no es una emoción igual, la plenitud a la felicidad. no, la plenitud da sentido de vida. Una persona plena no piensa jamás en suicidarse. Pues es como ya el sentido de la existencia, ¿no? La plenitud, totalmente. Totalmente. O sea, ya con eso ya tú tienes un Mm, porqué para toda la vida. y ahorita estoy tomando terrenos de otros tipos de terapias. A ver, si hay que decirlo muy claro. Una persona que sabe a qué viene este mundo o que tiene un sentido su vida o que tiene un sentido su existencia, no piensa en suicidarse. Y lo que decía Nietzsche, Nietzsche, todo aquel que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. totalmente. Pues sí, para que vayan también, pues sí, dando a conocer autores, ¿no? Ya mencionaste a Fromm, Nietzsche, sí. Sí, pero Nietzsche también está muy, y esto yo sí le agradezco a uno de mis amigos más cercanos, César, que próximamente va a ser aquí invitado. Yo tenía un prejuicio sobre Nietzsche, y te lo digo así, tenía un prejuicio muy fuerte. A raíz de una lectura de un libro, de una introducción a la filosofía de Joaquín Xirau, no el Joaquín Xirau original español, sino su hijo. Ramón. Ándale, Ramón Ramón Xirau. Shirao, Sí, sí. tienes toda la razón, Ramón Xirau, perdón, me tuve ahí una errata. Y gracias a un libro que él me prestó sobre los maestros de la sospecha, híjole, qué equivocado estaba sobre Nietzsche. Y ahora es uno de mis fundamentos o de mis, sí, referentes, Nietzsche. Bueno, se tenía también que esclarecer el contexto del autor. Obviamente uno, pues es que uno se basa en los libros. O sea, es lo que está a tu alcance. Tuviste que tener otro preámbulo, ¿no? Es que yo no me voy a andar no me voy a andar yo sosteniendo lo que dice mi vecino, lo que dice mi director. O No, sea, bueno, pero es que tu duda fue genuina, por lo menos no fue impuesta. ¿Sí me explico? Pero bueno, dicho eso, pues hay que, bueno, qué bueno, mejor dicho, que se aclaró la parte del dolor, la parte del proceso, la parte de la autenticidad de la psicología humanista, cómo van de la mano. ¿Tú tendrás alguna experiencia en cualquiera de estas tres terapias que puedas compartir, aparte de ya tener un encuentro con cada una de ellas? Porque tú y yo ya tuvimos un encuentro y por eso estamos hablando como con la convicción de que es una herramienta. indirectamente con la terapia sistémica, la familiar o de pareja. Es lo poquitito que sea. Aquí sí voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Por mi amiga Marta, que ella es una psicóloga clínica con un máster o maestría, para no sonar muy español ni tampoco muy sangrón, que es aquí en Latinoamérica, es maestría en terapia familiar por Sí, La Universidad de La Salle Bajío.
Y lo poquito que sé y lo que poquito que pude indagar, sí funciona. Porque sí es un hecho. Dentro de una familia se maneja un sistema. Y dentro de una pareja hay un sistema. Ya hay relaciones muy marcadas, ya hay interacciones muy marcadas entre individuos que ya implican un sistema. Ahorita no me voy a meter ni en cibernética, ni no, 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 Mencionabas en pareja, ¿verdad? en pareja Sí. también. Bueno, que ahí viene una guerra de sistemas entonces, ¿no? Cuando empieza bueno, se elabora la pareja, o sea, todos vienen de un sistema diferente. Más que guerra de sistemas es una adaptación de idiosincrasias. Sí, sí se puede dar la adaptación, ¿no crees? Porque es Yo por eso difícil. te estoy diciendo, o sea, No, no, es un intento por de eso. adaptación. Pero para que lo identifiquen, Sí, vaya, o sea, porque también muchas veces cuando escuchan estos términos dicen, ¿sabes qué? Sí, yo en pareja viví esto y fue cuando tuve esta chispa, ¿no? O bueno, este choque, por decirlo de alguna manera. sí, pero también ya el intento de adaptación ya es consciente, no es inconsciente. Ya hay una intencionalidad de construcción con aquella persona. Y dentro de una terapia familiar ya hay una construcción familiar, porque es inevitable. No existe la educación neutra. Es imposible. Toda educación tiene una intencionalidad. No, Toda. bueno, pues Absolutamente toda, mi Octavio. si no, no sería educación. Entonces, no, yo no, pues es que yo no quiero educar, ya estás educando. Tú desde el momento en que dices, es que yo no quiero educar a mi hijo de esta manera, ya estás educando siguiendo un paradigma. Sí, pues sí. Ya estás marcando una línea para Listo. empezar. Sí, sí, sí. Y no puedes decir, no te puedes lavar las manos. Aquí no existe un Poncio Pilato. No. Aquí, No, es que ya educación acabas de implica mencionar que ya es consciente, ¿no? ya, O sea, o inconsciente. Aquí no se puede lavar nadie las manos. no, pues no se Ya puede. es un hecho. Te quieres lavar las manos, ya es educación. Ya estás formando y ya hay un sistema. Implícito o explícito, como tú quieras. No, sí, pero ya está presente, Ya vaya. está Ya no presente. se No se puede, puede borrar. no se puede borrar. Está complicado, ¿eh? No, bueno, lo que estoy diciendo son cosas, yo que más quisiera que toda la gente tuviera las herramientas para poder solventar problemas sistémicos en su familia. Es muy difícil. Yo te lo voy a decir perdón, en mi experiencia. A veces la única solución es salirte del sistema. No hay de otra. ¿Por qué? Porque hay personalidades que son inamovibles. Pues sí, pero tiene uno que vivirlo para poder llegar a ese nivel. Porque son inamovibles esas personalidades. Te lo voy a decir con un ejemplo. Sienten que están traicionando la educación recibida por sus Muy bien, padres. sí, ya. Ese es un conflicto, ya te entendí. Sí, bueno, y precisamente, bueno, también para que también vayan encaminándose. O sea, también recuerden, Perdón, no, 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 o sea, perdón, pero recuerden que también en cada experiencia personal, hablando de la terapia humanista, en cada decisión, porque para mí sí va, pues, un poquito más aterrizado a nivel familiar en las experiencias cuando vienen los conflictos y en la de pareja, o sea, cuando llegan ese tipo de cuestiones, es cuando se da, es cuando se da, o sea, no, no hay otra, pues es que no hay otro modo. cuando una pareja se hace consciente de sus problemas, hay de dos sopas. O la supera o se separa. Sí, pero digo, haciendo nada más referencia a la idea original, que no terminé de explicarlo, me divagué un poco. Sí, generalmente cuando llega el momento de quebrar y de ir en contra de nuestras ideas, principios, es cuando sentimos que estamos traicionando de dónde venimos, como todo el sentido de pertenencia del que fuimos creados, vaya. Y ahí es donde entra la terapia. Exactamente. Es lo que tú decías hace un momento como denominado las taras mentales, que son muy difíciles de romper. Y la terapia te da las herramientas para soportar y tener la entereza de derrumbar esas taras mentales y sobre Claro. todo de hacerlo de en auto. Y No en automático, no auto, sino por uno mismo. sí, claro, es que es un crecimiento. Esa es la finalidad de toda terapia. Yo ahorita, psicólogos que pueden decir, no, tú te la estás cagando. Simón,
No, Yo bueno, me pero hago responsable, ujú. pero para mí, toda verdadera terapia, sea de la índole lo que sea, tiene que dar las herramientas para que se convierta en autoterapia. Que el Sí, que tú tengas individuo y que te puedas sea sostener, claro. capaz de salir adelante por sus propios medios. Claro, pues sí, es que si no, no hay un desarrollo, no hay un aprendizaje verdadero, genuino. Y el hecho también de cambiar ideas hay que dejarlo claro. No significa que te menosprecies como ser humano, que es lo que también muchas ideas sociales nos dejaron impuestas, que es el temor al cambio. Y parte de ello es la terapia, güey, o cualquier tipo de desarrollo, porque hay muchas herramientas, ¿no? O sea, tú lo dijiste desde el principio, no todo tipo de terapia sirve para cada tipo de circunstancia ni cada tipo de individuo. De problemas también. Y exactamente, hay muchos problemas. Digo, yo marco situaciones límite como parteaguas, sin embargo, antes de vivirlas, digo, tuve problemas de pareja. Bueno, antes de tener una experiencia límite, tuve problemas de pareja. Antes de tener problemas de pareja, tuve problemas personales de desarrollo, de no sentirme bien, de no encontrar un propósito, un significado en mi vida. Llámese soledad, ansiedad, depresión, lo que tú quieras, que es para que todos los que nos escuchen sientan identificados que no son los únicos. Pero también, efectivamente, este tipo de crecimiento o cualquier crecimiento genuino no está ajeno de dolor ni de procesos. No hay remedios Yo te diría mágicos. al contrario. Cualquier tipo de crecimiento implica dolor. Ah, claro, cualquier tipo de crecimiento mejora, más acertado, cualquier tipo de crecimiento conlleva dolor. Y es inevitable, y el dolor también es parte de, hay un punto en el que cuando lo comprendes, pues ahí viene la resignificación, que para mí esa palabra es muy fuerte, Y es la adecuada. es la adecuada, no es fácil llegar a ese punto, no es fácil llegar a ese punto. Digo, no puedo yo dejar huérfana a la gente ni ponerlo en situaciones límites para que me puedan entender, No. pero sí les doy la responsabilidad de que, perdón, sí me tomo la responsabilidad de decir de que sí es posible, con todo y dolor, con todo y proceso, pero depende de uno, Y, depende de uno. y yo nada más quiero, ya para ir cerrando esto, decir algo que, híjole, cómo cuesta tanto trabajo, Octavio. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Nadie. No, Absolutamente nadie. Y el mapa no es el territorio. Nuestro mapa que estamos planteando aquí es personal. Nosotros no no, estamos siendo dogmáticos. No queremos que sigan nuestro mapa. No. Lo que queremos es mostrar que hay mapas. no, y que hay herramientas que ellos las van a utilizar de diferente manera, o sea, una herramienta tú puedes hacer cosas diferentes con la misma herramienta, o sea, también, porque son situaciones diferentes, ideas, idiosincrasias diferentes de cada persona. Y bueno, nosotros lo único que sí, yo lo único que sí resalto es que aquí hay empatía y hay verdad. No hay hipocresía, eso sí hay que dejarlo bien claro, la verdad. Y bueno, pues son procesos inevitables. Ahora sí que los que se sientan identificados con este tipo de problemas, con este tipo de conflictos personales, bueno, ahí están las terapias. Pero se requiere algo muy importante, Octavio. ¿Qué se requiere? Agallas. Valor, valor. Valor de valentía. Sí, no, pues Y, ahí es donde nos probamos verdaderamente a nosotros mismos. y como dice mi ídolo, porque ahora sí voy a decir palabras de mi ídolo en literatura, Stefan Zweig. Hay personalidades que no pidieron ser heroicas. El destino las hizo ser heroicas. Y no es necesariamente ser heroico salir en el periódico o tener una película o tener una novela. No. No, 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 no. Eso es. Una personalidad heroica es aquella que se enfrenta con entereza ante las adversidades. Sí, Nadie lo va a apelar, y no es necesario, pero lo va a hacer porque no le queda de otra. Y lo hace porque tiene que ser congruente con sus principios y valores. tiene que decidir. Lo que haga tiene que coincidir con lo que piensa. Hay que ser congruentes. Y no es fácil. Y aparte en esos momentos, no es fácil también mantener la decisión. No es fácil. Es que se requiere valor. No, y bueno, son momentos de que pues ni siquiera tienes tú una idea de lo que estás haciendo. No, No tienes idea de lo que estás haciendo. pero en la intuición. Sí, hay un llamado interno, Sí. ¿no? Hay un llamado interno. Sí, eso es muy cierto. Bueno. Pues bueno, espero les haya gustado nuestro preámbulo y bueno, lo que son las herramientas
de la terapia, estas tres que mencionamos nosotros, humanista, familiar y de pareja, humanista como la personal, algo que quieras agregar. Que si sienten la necesidad de apoyo, lo busquen. No implica debilidad, al contrario. Toda aquella persona que busca apoyo profesional está siendo muy fuerte y que para eso existe y como humanidad se ha desarrollado la psicología con grandes genios, no solamente Freud. Ha habido grandes genios. Los novelistas son grandes psicólogos. Bueno, los grandes novelistas. Flaubert. Voy a nombrar muchos franceses. Stendhal, Te fuiste al país romántico. Zola. Sí, bueno, perdón, pues es que es mi mundo. No, no, está bien. Yo Son sí, grandes por psicólogos. Y mencionar. no lo digo yo, lo han dicho, grandes psicólogos. Los primeros grandes psicólogos de la humanidad han sido los novelistas. Bueno, pues es que es la cuna del dolor, ¿no? ¿Sabes en quién se fundamentó Freud para tantas teorías? En los trágicos griegos. Tenían que ser tragedias, no podía ser de otro modo. Entonces, yo sí les diría, y va muy ad hoc a nuestra frase con la que ya vamos a cerrar cada uno de los podcasts, Sí, superen el miedo. Sí, sí, y da miedo, y siempre va a haber miedo. sí, Y el miedo no es malo, es una emoción o sentimiento muy humano, que lo que hace es superarnos. sí, muy bien. Y que con eso, y no significa que si con una terapia psicológica no funcionó, eso no quiere decir que las terapias no funcionen. Es que ese enfoque, ese paradigma, no era para ti y que no te rindas jamás, Ni cerrarse. Sí, jamás. no cerrarse. No, no alimentar ya ideas negativas, impuestas, o sea, códigos ya Y, mentales, no hay que y códigos ya preestablecidos, tipos coaching, sociales. en los cuales Esos para mí están dan, totalmente desacreditados. no, bueno, para ti, para mí, pero también esto no lo estamos haciendo para ti, para mí. Lo estamos haciendo para Sí, personas que vean que el coaching muchas veces da recetas, muchas o todas. pues bueno, pero da recetas en las Falsas, cuales falsas, son falsas. puede funcionar como tipo placebo, pero no soluciona absolutamente nada. Y que siempre, siempre busquen ayuda profesional. Punto. Yo coincido en que también busquen ayuda verdaderamente profesional y que bueno, si llegan a tener también un sentimiento, un sentir en el que no se sientan plenos y algo no les funcionó, no se abandonen, escúchense, también la intuición se vale, esa pequeña vocecita también es natural. El cuerpo también te indica fácilmente cuando te sientes mal o no te sientes bien. También eso hay que valorarlo. Hay que aprender a escuchar nuestras dolencias. Eso es tema de otro podcast que ahorita Sí. no podemos dar porque, híjole, No, digo, pero para este, cerrar, o sea, yo sí les doy la pauta, digo, por las herramientas que estamos hablando. Y bueno, pues muchas gracias, espero les haya gustado. Vamos a seguir nosotros grabando herramientas de desarrollo humano. Con esto terminamos, pues hermano, muchas gracias por haber venido. un placer, Un placer como como siempre. siempre. Y recuerden a toda la manada nocturna que el miedo no los domine. ¿Va? Y Hermano, sobre todo, que no los dirija. que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Hasta luego.